Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Rab. Yeshua HaMashiach Moshiach Adoneinu. Yeshua HaMashiach Moshiach el Ben el Jai, el Hijo del Dios viviente. Hoy quiero hablarles acerca del Ketoret, HaKetoret, el incienso, y algo acerca precisamente del monte. Las escrituras hablan mucho acerca del monte y tiene que ver con nuestra relación con el Eterno. En el libro de el Sefer de Tehilim, Mishmor le David, Salmo de David, 141, Ejarba Behat, el Pasuk Sheni 2, Salmo 141, verso 2, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Sebach Minja. Este sacrificio lo han confundido muchos. Por ejemplo, en Daniel 9:27 habla acerca de que se va a quitar el sacrificio, la ofrenda de cereal, y muchos lo confunden con el Hatamid, que es el que se ofrece en el Kotel, en el muro de lamentos, que se hacen las tres tefilot, que son precisamente Shacharit, Minja y Arbit. Y muchos, inclusive cristianos, confunden el Hatamid, el continuo sacrificio, así se traduce, como lo confunden con el Sebach Minja, y no es lo mismo. Pero quiero hablarles acerca del HaKetoret, del incienso. Ya leímos en el Salmo 141, verso 2, subo mi oración como el incienso. Las escrituras tienen que ser interpretadas con las escrituras. Recordemos a Pedro. Pedro dice que ninguna escritura, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, el Manahem, el intérprete, así algunas escrituras lo traducen, el Espíritu Santo. En Apocalipsis 5:8 también nos da la clave. Vamos a leerlo en esta escritura, Reina Valera. Apocalipsis 5:8. No tenemos que inventar cosas que no son. Apocalipsis 5:8 dice así. Dice la escritura. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya vimos en el Salmo 141:2, suba mi oración como el incienso. Y aquí en Apocalipsis 5, verso 8, dice que el incienso son las oraciones de los Kadoshim, de los santos. Las mismas escrituras nos dan la interpretación de lo que leemos. Hace poco me escribieron acerca de que si la Gran Babilonia era Nueva York, o era Arabia Saudita, o era la iglesia romana. Sin embargo, el contexto nos habla claramente de que alegrados vosotros apóstoles y profetas. Está hablando de una ciudad que es culpable de la muerte de los apóstoles y profetas, y tristemente tengo que aceptar que es Jerusalén. Ahora, vamos a ver lo que viene en Yohanan, Juan 19:39, para meternos un poco más en el tema. Juan, el Evangelio, lo vamos a ver. Juan 19:39. Dice así. También Nacdimón o Nicodemo, el que antes había visto a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de aloes, como 100 libras. Aquí vemos que es la forma en que todo Yehudí muere. Mirra y aloes. ¿Hacia dónde voy? Esto tiene que ver con la muerte del Mesías, pero tiene que ver con la muerte al yo. Shaliach Shaul decía: muero continuamente todos los días. Tenemos que morir para que otros vivan, como lo hizo Yeshua. Yeshua dijo: el que quiera seguir en pos de mí, carga su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Ese es el modus vivendus del Mashiach. Y ese es algo que actualmente no se acostumbra. Muchos dicen: yo soy cristiano, pero la palabra cristiano significa cristado, o algunos lo traducen como pequeños cristos, y era un mote con que hablaban acerca del cristianismo. Dirán: pero es que tú eres mesiánico. Es el equivalente al mesianismo. Sin embargo, cuando yo hablo acerca de estar en contra del cristianismo, hablo acerca de un cristianismo que es romano y que está basado en tradiciones romanas y no en el judaísmo.
del Mesías Yeshua. Bueno, mirra y aloes. En el Salmo 45:8, Salmo 45:8, vamos a ver las escrituras. Salmo 45:8 menciona esto. Mirra y aloes y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. En el verso 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra y aloes, verso 8 del Salmo 45. Casia exhalan todos sus vestidos. Lo que acabamos de leer, que tenía cuando estaba en el Keber, el Mesías, que llevó en Actimón, Nicodemos, dice que le pusieron mirra y aloes. La unción, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual el Dios tuyo, Elohim, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hace muchos años yo conocí a un siervo del Eterno, y este hermano decía, yo no veo mucho la televisión. Confieso que muchos de nosotros la vemos mucho tiempo y tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en el mundo. Pero este hermano decía, yo no veo mucho la televisión porque yo voy en pos del manto de Elías. Él decía eso. Y este hombre era obvio que tenía la unción porque a veces ni siquiera los tocaba y caían. Podemos ver en las escrituras que muchas veces gente que tocaba al Mesías caían sobre él cuando tenían plagas. Y cuando Yeshua se apareció a Yohanan en la isla de Patmos, precisamente a orillas del mar Egeo, dice que él cayó como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra, él sintió la mano sobre mí. Es algo que a veces sucede, que cuando el poder de Dios es tan grande, la gente cae. Hace años, cuando yo tenía 13 años, yo era una persona que siempre hacía oraciones, leía las escrituras, no ayunaba, pero sí me mantenía siempre fiel en el derek, en el camino del Eterno. Y cuando yo ponía a veces las manos, la gente a veces se caía, o a veces hablaban en lenguas, lo cual es muy usual. Esos matanot, esos dones todavía suceden. Tengo mucho que no estoy en ese ministerio, pero anteriormente, cuando tenía 13 años, yo ponía las manos sobre la gente. Inclusive hubo una mujer que tenía problemas en su columna, duró 8 años encorvada, y ese mismo día me la trajeron a mi casa. Y yo decía, Hashem, yo no puedo hacer nada, nunca he visto un caso así. Sin embargo, yo le dije, el Eterno, Yeshua te sane. En ese momento el hueso se le puso en su lugar y la mujer se fue derecha. Vino encorvada y se fue derecha, sanó muy rápido. Y también hace muchos años, una cuñada de mi hermana, que ella es casada, tiene su familia, sus nietas. Ella tenía una cuñada que estaba prácticamente muerta en una clínica, y nos llamaron a nosotros, me acuerdo que era un 24 de diciembre, y fuimos a orar y yo oré por ella, yo le puse las manos a ella y ella resucitó porque ya la daban por muerta, que ya no iba a revivir, y el Señor la resucitó. Yo he visto muchas cosas, Nesim, de lo que hizo. Eso fue cuando yo tenía 13 años, pero quiero hablar acerca del tema. Vimos claramente, mirra, aloes pusieron en el cuerpo del Mashiach, en el Keber, en la sepultura. Mirra y aloes casi exhalan tus vestidos, te ha ungido más que a tus compañeros. Aquellas personas que pasan más tiempo con Hashem pueden ser más ungidos si no pasan tanto tiempo en la televisión. Cualquier extremo es malo. Les voy a decir algo que me sucedió hace poquito. La semana pasada, yo no soy muy habido a estar mucho tiempo en la computadora. Y hay personas que duran hasta 4, 5, 6 horas en la computadora. No juzgo a nadie. Pero yo había durado 2 días, al menos unas aproximadamente 3 horas en la computadora. Y no digo que sea malo, pero los extremos son malos. Entonces yo quería servir al Eterno. Le decía, Señor, no puedo moverme. Y el Señor me abrió los ojos y vi que tenía unas cadenas en mis manos. Y le dije, Señor, ¿por qué tengo estas cadenas? Y me dice el Señor, si no quieres llevar estas cadenas que te pueden aprisionar en el infierno, más vale que no pases tanto tiempo en cualquier otra cosa que ocupe mi lugar. Entonces los extremos son malos. En ese momento empecé a adorar al Eterno, sentí donde se cayeron las cadenas, y en ese momento el Señor me mostró una visión muy impresionante, donde yo iba bajando al monte Los Olivos y mi pie iba bajando, y oí al Señor que dijo, pisa bien.
y el monte se empezó a partir en dos y se hizo una gran llanura. Fue sorprendente lo que mis ojos estaban viendo. Y el Señor me dijo, si tú eres fiel, tú vas a bajar conmigo en el Monte de los Olivos. Fue algo impresionante, porque haz de cuenta que estás ahí. Yo iba bajando y me dice, pisa bien, y en ese momento el monte se empezó a partir en dos. Y oí la voz de él, si tú eres fiel, tú vas a bajar conmigo en el Monte de los Olivos. Es algo impactante. Entonces, cualquier cosa que usurpe el lugar del Mesías es malo. Todos los extremos son malos, hasta en la comida. Si no tenemos no comemos de una manera correcta, puede hacernos daño a nuestro cuerpo. Bueno, hablando del tema, aquí acabamos de ver lo de Apocalipsis 5:8, el incienso, lo que significa, Apocalipsis 8:3, lo que significa, mirra y aloes, Juan 19:39, que habla acerca de la sepultura del Mesías, y en el Salmo 45 menciona que son los mismos ingredientes que exhala esta hija, en el Salmo 45, que deja, verso 10, 45, oye hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Aquí vemos que a esta mujer hermosa se le pide que abandone a su pueblo, la casa de su padre, y prácticamente el patriotismo, al grado que es lo mismo que Abraham. La primera cosa que nos pide el Eterno es esa. El Eterno le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y si yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos. El Midrash cuenta que en el tiempo de Abraham, Nimrod era el rey, y que él sabía que iban a ser un libertador. Y él empezó a buscar a ese niño, a ese libertador, y ese niño era precisamente Abraham Avino. Y él lo encontró y lo arrojan a un horno de fuego. La palabra horno de fuego es precisamente el mismo nombre de la ciudad, Ur, de los caldeos. El Eterno le dijo, te saqué de Ur de los caldeos, del horno de fuego de los caldeos. Es la misma palabra, la ciudad se llamaba igual que el horno. Y fue arrojado a Abraham, pero curiosamente Abraham no se quemó. Abraham conoció al Eterno teniendo 3 años, empezó a hacer deducción diciendo, bueno, sale el sol, a lo mejor puede ser que domine sobre la luna, y así sucesivamente hasta que llegó a la conclusión de que había algo más. Y empezó a darse cuenta que había un creador, Adoshem, el Eterno. Volviendo al tema, vemos en el Salmo, en Génesis 37:25, ya vamos al tema, es precisamente hablar de la muerte al yo, a la montaña. Yeshua era lo que tenía, que siempre se subía a un monte a orar y se apartaba de sus talmidís. Lo mismo hacía Moshe, él subía al monte Joreb. Esta palabra Joreb, que es el monte Sinaí, tiene un valor numérico de la palabra amigo. Precisamente eso fue lo que sucedió, que él descendió en el monte para que nosotros subamos y cultivemos una amistad. Joreb, el valor numérico es precisamente Haber, amigo. Quiere decir que él descendió para ser nuestro amigo. Ahora, en el libro de Génesis 37:25 vamos a leer algo en las Escrituras. En el libro del Génesis, esta palabra es Bereshit, y si la dividimos dice el Reshit. El Reshit son precisamente las primicias. Desde el principio se ve que Yeshua son las primicias. Es lo que se conoce cuando cortamos un pedazo del jalot, y cuando Pablo habla acerca de eso, de que si la raíz es santa, también lo es, si las primicias son santas, también es lo más restante. Pero el tema, vamos a hablar acerca de Génesis 37:25. Yo lo tengo todo aquí anotado para no equivocarme, porque yo a veces tengo problemas en mi vista. Génesis 37:25, en la palabra del Señor, dice así, Génesis 22:19, porque es el tema, Génesis 22:19. En la Biblia cristiana viene el 21, en la Biblia judía viene en el 22, la quedad de Isaac, ¿sí? Dice en el 22, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó y él dijo, sí, heme aquí, toma tu único hijo. Esta palabra, Yehideja,
es único. Yo tenía un amigo que cuando hacía el Shema Israel, y se hacía esta oración que es muy importante. ¿De dónde viene? Bueno, cuando Jacob, que es Israel, antes de morir, nuestros antepasados, los hijos de Jacob, le dijeron: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Señor es uno. Jacob les contesta: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito, glorioso su nombre eternamente y para siempre. De ahí viene el Shema, y es una de las oraciones importantes. Cuando le preguntan a Yeshua cuáles son los mitzvot, los mandamientos, él dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es una tefilá, es una oración que se hace en la mañana y en la tarde, cada día. En el libro del Génesis, capítulo 22, aquí vemos que le piden a Abraham ofrecer a su único hijo. Yehideja quiere decir único. Ejad quiere decir una unidad compuesta. El Eterno es una unidad compuesta. Entonces mi amigo decía: no, es que Yeshua es Dios. En cierto grado sí y no. Yeshua es un Ejad. Yeshua, ya hice un video acerca de que Yeshua y su padre son un Ejad. Es una unidad compuesta. Él participó con su padre en la creación. Los antiguos rabinos decían que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, era el Espíritu del Mashiach que colaboró en la creación. Una vez escuché a un rabino, creo que se llama Bar Yonah, no sé si realmente así se llame, porque mucha gente se pone otro nombre. Y es cierto, nosotros como judíos tenemos 3 nombres. El Shem HaKodesh, que es el nombre que nos da en una sinagoga para hacer precisamente Aliyah. Mi nombre es Yeshua en el hebreo, que es el diminutivo de Yehoshua. Y mi nombre es Francisco. Yo no tengo por qué cambiar mi nombre. Ese es mi nombre que me dieron mis padres. Y también el buen nombre que se va haciendo en esta vida. Tenemos 3 nombres. Como Pablo tenía un nombre que es pequeño y él se llamaba Shaulo o solicitado. Y probablemente, no sé si pudiera tener otro nombre. Pero en el libro del Génesis, capítulo 22, vemos que el Eterno le habla a Abraham que le ofrezca a su hijo. Verso 3, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda, salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Cuando él hace fiesta por su hijo, Hasatán, dice el Midrash, le dice a Dios: ¿ves? Tú lo muestras como modelo de fidelidad hacia ti, pero mira, él no te honra. Entonces Hashem le dijo a Hasatán: yo sé que si yo le pidiera que ofreciera a su hijo, él no me lo negaría. Y llegó el momento de la prueba, fue la 10ª prueba de Abraham en su caminata con el Eterno, que le pide que entregue a Isaac. Y entonces, cuando ya van subiendo, en el verso 3, vemos que él sube, va con su hijo y va con sus 2 siervos. Y dice el Midrash que Abraham le dice a su hijo Isaac: ¿ves lo que yo veo? Porque el Eterno le había prometido señalarle dónde iba a ofrecer a su hijo, en el monte Moria. La raíz es precisamente el monte del maestro, Moria, ¿sí? Se puede traducir así, o el monte del Señor será provisto. En ese monte es el monte del templo, donde se va a edificar el Beit HaMikdash. Es el lugar donde fue creado Adán. Lo sacó del polvo de la tierra del oriente. Jerusalén, para Dios tiene un valor incalculable, Jerusalén. También ahí es donde Caín y Hebel ofrecieron sacrificios. Ahí es donde Noé, después del Mabul, ofreció un altar, un misbeah. Total que el Eterno le dice a Isaac, su hijo: ¿ves la nube sobre el monte? Porque el Señor iba a señalar el monte con una nube de fuego. Y Isaac dijo: sí la veo, padre. Entonces Abraham le dice a sus siervos: ¿ven también ustedes lo que yo veo? Y él dijo: no, nosotros no vemos nada. Entonces Abraham le dijo: desciendan y quédense con el asno. La palabra asno es shamor o jomar, que significa asno, pero viene la palabra homer, que significa físico o material. Ustedes no ven lo espiritual, quédense abajo. Así hay mucha gente que se quiere quedar precisamente con el shamor, con el homer, con el asno, porque esa es la raíz de esa palabra, ven lo material, ven lo físico, pero no pueden ver lo espiritual. A veces nosotros decimos que hemos visto un ángel o hemos visto a Yeshua, y mucha gente dice: pues nosotros no vemos nada.
¿Por qué? Porque están con el asno. Están precisamente con la raíz de Hamor, asno. Homer, que significa ven lo físico, ven lo material, no ven más allá. Sin embargo, en el hebreo, ayer estuve yo estudiando las escrituras, donde el Eterno le habla a Abraham y dice que en el tercer día Abraham abrió sus ojos y vio el lugar. Esa palabra, ojos, si le quitamos las dos yod, la gente que sabe hebreo dice Anán, nube. El Midrash nos habla de eso, de que el Eterno le mostró la nube, a través de la nube, el lugar donde había de sacrificar a su hijo Isaac. Cuando él sacrifica a Isaac, Isaac le dice, padre, está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Él dice algo muy interesante, le dice, el Señor se proveerá de cordero, no dice carnero, dice cordero. ¿Entendemos el mensaje? Él está viendo precisamente la venida del Mesías, que iba a ser sacrificado como un becerro, como un cordero. Entonces, Isaac tenía 37 años. Yo una vez fui a una iglesia y un pastor empezó a decir que Isaac era un niño. No era un niño, él ya tenía 37 años cuando fue ofrecido. Y Isaac le dijo, padre, átame, amárrame para que yo no tenga, no me vaya a mover por el miedo del cuchillo. Y él dijo, a la verdad, Padre, el espíritu está presto, mas la carne para nada aprovecha. Esas son las mismas palabras que dijo Yeshua antes de su sacrificio y son las mismas palabras que menciona Isaac. También algo sucedió precisamente en la queda de Isaac, que se recuerda en Rosh Hashanah, cuando se toca el shofar. Bueno, cuenta el Midrash que en esa ocasión, en la época de Yeshua, sí sacrificó a Isaac, era una tradición que existía en el tiempo de Yeshua, y que inclusive oyó una voz del cielo, Abraham, que dijo, he aquí mi hijo en quien tengo complacencia. También por eso Yeshua dijo, Abraham vio mi día y se gozó porque sabía que había de venir. Entonces les dicen los de Judín, aún no tiene 50 años, ya has visto a Abraham, y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, también cuenta la tradición que había un carnero que Abraham lo desataba porque estaba amarrado en una zarza con sus cuernos y él lo ponía para sacrificarlo, pero Hasatán se lo volvía a amarrar y así estuvo hasta que ya ofrece el carnero. Según la tradición judía, de esos dos cuernos del carnero, el primero se usó para el cuerno en el tiempo de Sinaí en Shavuot. El segundo fue escondido hasta el tiempo de la venida del Mashiach. Bueno, eso es parte de la tradición judía, pero quiero hablarles, ¿por qué estoy hablando de la mirra, del aloes, del monte? Porque tiene que ver con la muerte del yo. ¿Dónde murió Yeshua? En el monte Golgota. ¿A dónde iba Yeshua a orar? Al monte. ¿A dónde iba Moshe Rabeno? Al monte Joreb, al monte Sinaí. ¿A dónde iba este hombre precioso que es Abraham Avino, nuestro padre? Al monte Moria, el mismo lugar donde Yeshua fue sacrificado y donde Hebel o Abel fue sacrificado por su hermano. Cuenta el Midrash que Hebel o Abel era más fuerte que Caín y lo agarró del cuello y Caín le dijo, si me matas, sabrán que tú fuiste quien me mató. Entonces lo suelta, inmediatamente Caín aprovecha la oportunidad para matar a Hebel con una piedra, porque él vio cuando él sacrificaba a lo que ofrecía al Eterno y lo degolló y lo puso precisamente en un altar en el monte Moria a Hebel. Entendemos el significado, el mismo lugar donde Yeshua murió. Ok. Ahora, vamos a ver las escrituras acerca de, en Éxodo 19:20, donde Moshe subió al monte. El monte tiene mucho que ver con la muerte al yo. Éxodo 20, o Shemot, Éxodo 19:20. Dice así. Las escrituras. Se acostumbra a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bashar mikol ami venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Verso 19 del Éxodo. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moshe en la cima, así que Moisés subió al monte. El monte habla de la muerte al yo. ¿Sí? En el libro de Mateo 8, verso 18, vamos a ver algo interesante.
En el libro, perdón, pero vamos a ver antes esto. En el libro de Cantares 4, verso 6, Shir Hashirin, el Cantar de los Cantares, escrito por Melech Salomón, el rey Salomón. Hace poco me escribió un hermano, que dijo, ¿qué piensas tú acerca de que somos la última generación? Y yo le dije, bueno, recordemos que después de la muerte de David Hamelech, él vivió 70 años. David Hamelech murió en Shavuot y nació en Shavuot. Y de hecho su tumba es visitada. Si vemos el libro de Hechos, capítulo 2, ahí vemos que los apóstoles suben al templo, al Beit Hamidash, y se menciona a David como profeta, porque ahí estaba la sepultura de David Hamelech, Abino. David Hamelech, él murió en la fiesta de Pentecostés, 6 de Sivan. Y él muere precisamente en la fiesta de Pentecostés, el mismo día en que él nace, a los 70 años. Y después vino el reino de su hijo Salomón, que edificó el templo. Nosotros duramos 70 años en el exilio babilónico. David duró 70 años y vino el templo construido por Melech Salomón. ¿Qué va a pasar si el Mesías viene y construye el templo? Sabemos que él va a venir, yo creo en el arrebatamiento, creo que va a suceder. Las escrituras dan luz, parece dar a entender que él pudiera venir precisamente en este año, pero si hubiera una demora, yo le agradecería por esa demora. En el libro del Génesis, el Eterno, Hashem le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será oprimida 400 años, mas saldrán con gran riqueza y yo juzgaré a esa nación. Y efectivamente, pero el problema es que él se tardó 430. Si ustedes leen en el libro de Éxodo capítulo 12, dice que las huestes del Eterno salieron a los 430. Él se demoró 30 años. Él iba a hablar acerca de Moisés. Él nos dio la oportunidad de salir. Se demoró. Puede haber una demora. En el libro de Mateo 25 dice, tardándose el esposo, todas se durmieron. Mas las que estaban preparadas oyeron la voz. Ahí tenemos que tener un buen oído para escuchar. Las escrituras mencionan que él viene en el tercer día al sonido del Yobel. ¿Pudiera ser este año? Sí. Pero si no fuera así, entonces tendríamos que esperar 3 años y medio. Una hermana que es una mujer muy hermosa con su esposo, mi amigo Carlos, los amo en el Señor a los dos. Ella me estuvo mencionando algo en una reunión acerca de que podía pasar en este año precisamente con las finanzas, precisamente sí, porque es un año Shemitah, es un 7º año y es cada 50 años también. Suceden muchas cosas cuando es un Shemitah. Y las escrituras mencionan que él viene en un año Shemitah. Entonces, tenemos que estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Pero volviendo al tema, en Mateo 8, 18, en Matillahu, Mateo 8, 18. Vamos a ver lo que dice las escrituras. Mateo 8, 18. Dice así, Mateo 8, 18. Cuando Jesús o Yeshua vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Yeshua muchas veces le sacó la vuelta a las multitudes. Hoy en día mucha gente trata de usar tratados para tratar de convencer a la gente de que acepten al Mesías y lo rechazan. Sin embargo, Yeshua tenía un problema. Él no iba detrás de la gente iba detrás de él. La gente sabe la diferencia. Hace muchos años en la casa de un amigo yo empecé a hablar y mucha gente empezó a llenarse el lugar donde yo estaba, a grado que yo no podía con todos y trataba de pedirle ayuda a mis amigos para que me ayudaran. Donde yo me presentaba muchas veces, se llenaba a un grado de mucha gente y yo decía, Hashem, yo no voy a poder con todos. Yeshua trataba de hacer su ministerio corto. Él decía, no se lo digas a nadie, porque a veces no podía ni entrar a la ciudad y a veces decía que le tuvieran la barca lista porque la gente lo aprisionaba y él se sentía presionado. Yeshua a veces se escapaba de las multitudes, no quería ni siquiera estar ahí porque él quería mantener su ministerio corto. No se lo digas a nadie. Yo he encontrado esta palabra varias veces, no se lo digas a nadie. Entonces tenemos que entender que estamos cerca de la venida del Señor y estamos viendo las escrituras acerca de... Vino un amigo, viene aquí la palabra de Dios en Mateo 9, verso 30. Mateo 9, verso 30. Dice así la palabra de Dios. Mateo 9, verso 30. Dice así. Entonces sus ojos se abrieron. Aquí vemos que él sanó un ciego.
y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Entonces vemos que siempre decía no se lo digan a nadie para mantener su ministerio corto, para tener más tiempo de ministrar a su padre. Moisés casi se la pasaba en el monte Sinaí, casi la gente que tiene la unción a veces se tiene que apartar hasta de los mismos hermanos, porque no pueden después ellos ministrar al Señor y poder ministrar a la gente. Y Yeshua trataba de decir, no se lo digas a nadie. Yo encontré esta palabra varias veces en la Escritura, y que él se escapaba y que a veces trataba de esconderse. Y hay muchos que en vez que a fuerza queremos estamos dispuestos hasta hacer una cosa hasta terrible y abominable con tal de que la gente acepte Yeshua. Fíjate, ven a la iglesia, ven a tal parte, tenemos mimos, tenemos películas, tenemos bazares, tenemos esto, para que te puedas animar. Y a veces hasta gente usa música muy terrible como el rap. Eso es satánico, eso no es del Eterno. Muy pronto voy a hablar en un video que Dios tiene su música, Satanás tiene la suya y el hombre tiene la suya. Entonces empezamos a usar música pagana y la juventud del mundo dice, oye, qué bonito se oye, dan ganas de bailar, oye, está padre el asunto. Y es la presencia de Satanás en las iglesias. No es Yeshua, no es Jesucristo, no es Dios. Están usando algo pagano. Recordemos al rey David. El rey David cometió un error. Como los palestinos, los filisteos, y esos sí eran filisteos, porque los filisteos actuales no son realmente filisteos, son árabes. En el tiempo de David, él pensó que llevar el Aarón, el arca, en el carro filisteo era agradable a Dios y Dios se enojó al grado que Usa cayó muerto por el Eterno, iba muy a disgusto por no haberle buscado como estaba escrito. Hace mucho también sucedió con una persona que ella es ministra, bueno, yo estoy en contra de eso, por las escrituras también, pero ella es pastora y yo sé que es una persona que ama al Señor, pero no se da cuenta de los errores que a veces comete, que hace mucho en una iglesia donde yo visité, ella dijo, paren la alabanza, paren la alabanza. Después puso su mano en la cintura y dijo, Señor, ¿qué pasó? Estamos aquí alabándote y nada que tu presencia se siente. ¿Saben qué hubiera pasado si hubiera aparecido la nube? La hubiera matado ahí. Esto es muy serio y muy peligroso. No podemos hablarle al tú por tú a él, y menos si está prohibido que una mujer sea líder. Esto es algo serio, no es cualquier cosa. Hace años, cuando yo tenía 13 años, que tuve un encuentro con él, me acuerdo que mi madre todavía vivía, estando en mi cama dormido, oí una voz muy fuerte, audiblemente fuerte, que parecía una espada que me traspasó como si fuera, me hubieran dividido en 3 partes. Y oí la voz tan fuerte que tuve terror y pánico al oír la voz audible del Eterno. Estuve a punto hasta de morir. Pero después él bajó el tono de voz y lo hizo un tono más suave, más suave. Y dijo, tengo que llevarte al paraíso. Nuestro Dios es fuego consumidor, nuestro Dios es un Dios temible. No le subestimemos, Él puede manifestarse a través de su Hijo. Cuando nuestro pueblo oyó la voz del Eterno en Har Sinaí, le dijeron a Moisés, habla tú con Él, pero que Él no hable con nosotros para que no muramos. Hay una manera de manipular con las escrituras. Cuando él habla, no puedes manipularlo. Al grado que el Eterno dijo, bueno, fuera que me temieran, no hagáis dioses de fundición. Y empezó a decir, profeta le levantaré de vuestros hermanos como a ti, y pondré mis palabras en su boca. Y sucederá que cualquiera que no escuchara la voz de tal profeta será cortado de entre su pueblo. Entonces, esto no es un juego. Él es temible en gran manera. Yo hace años, cuando tenía 13 años, yo oí su voz la primera vez. Parecía que era tan fuerte la voz que pensé que ahí me iba a matar. Sin embargo, él bajó el tono de voz, lo hizo más suave. Hashmal. Esta palabra Hashmal significa voz queda. Cuando el Eterno le habló a Eliashú, Hanabi, él le habló de una forma más suave. Pero si la juntamos, Hashmal significa lo que ellos entendía en el hebreo moderno, electricidad. Hace, no sé si 1 año o 2 años, sucedió que una muchacha estaba con su madre y creo que hubo un problema de un cable que se cayó y la muchacha se electrocutó.
La mamá no le pasó nada, pero ella sí. Y decía a su padre, lamento la muerte de mi hija porque es la primera vez que ella hizo la acostada de niño Dios. Estaba muy contenta y de repente pasa esta desgracia que cae no sé si fue un problema de la electricidad, total que la mató. Quiero decirles una cosa. Hashmal en el hebreo moderno significa electricidad y es precisamente el aspecto de Dios. Cuidado con eso. Si hay algo que él detesta, es la idolatría. Entonces, vamos a ver en el libro de Mateo 14:23. Estoy hablando del monte. Mateo 14:23. Dice así. 14:23. Dice así la palabra de Dios. Inmediatamente después, Yeshua insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a la colina, en otros textos dice al monte, para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Él buscaba los lugares desiertos y también buscaba el monte donde orar. Dice en el libro de Cantar de los Cantares: me iré al monte de la mirra y al collado del incienso, hasta que apunte el día y huyan las sombras. El monte habla de la muerte. Recordemos a Joseph. Recordemos que Joseph fue vendido por sus ajín, sus hermanos, y eran unos ismaelitas que llevaban precisamente mirra. Mirra y especias, tiene que ver con la muerte del yo. Él iba a Egipto. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 11, que Jerusalén es Egipto y es Sodoma espiritualmente. La iglesia representa, te lo digo a ti como cristiano, representa, sí, la casa de Dios, pero también representa donde matan a los profetas. Y si tú eres un profeta o un siervo de Dios, prepárate porque te van a crucificar. Tus hermanos, a mí me pasó, muchas veces me crucificaron espiritualmente hermanos, uniéndose hasta con gente que ni siquiera eran hermanos. Así sucede. Cuando a mí me pasó hace poco, hace 3 años, con una persona que yo honestamente quiero mucho. Dios tenía planes para ella, para que ella pudiera conocer las cosas de Dios. Yo le iba a ayudar para que entrara al judaísmo y tal vez pudiera llegar hasta ir a Jerusalén, porque yo tengo una muy buena amiga, Fátima, el Eterno te bendiga, Shalom, y también mi preciosa Yuri, que es una mujer maravillosa que ama el Eterno. Esta persona que yo conocí, yo la quise mucho. Yo quería que ella entendiera las tradiciones de nuestro pueblo y que ella formara parte del pueblo judío. Yo le iba a enseñar hebreo, pero lamentablemente aquí lo que pasó fue precisamente el martirio del Mesías. ¿Sabes cuál es el martirio del Mesías? Cuando los romanos y los judíos se juntan para clavarte. Cuando los mismos y los de afuera se juntan para llevarte a la cruz. Y si tú eres un verdadero creyente, prepárate porque eso es lo que va a pasarte. Le pasó a Sansón, un hombre con la santa unción, un hombre que sus propios hermanos lo amarraban. Si tú tienes la unción, si tú sabes mucho, si tú conoces, ten la seguridad de que en las congregaciones donde vayas te van a amarrar, no van a querer que hables. No, vamos a amarrarlo, porque este hermanito es un problema. Es un Sansón y no nos conviene que se den cuenta que el Eterno está con él, como en el caso de David, que cuando Saúl se dio cuenta que Dios estaba con David, no le pareció y lo quiso enclavar. Esas cosas a mí me pasaron y tal vez te estén pasando a ti. Y una vez me sucedió en una iglesia también hace ya buen tiempo. Yo duré 3 años y medio. Y uno de los líderes de ahí me dijo: te vamos a pedir que si quieres estar aquí, te quites la gorra, no vistas así, ni hables de eso, y te vas a volver a bautizar. Y yo lo que quería era que me escucharan el mensaje de Dios para ellos, y dije, bueno, está bien, aunque no estoy muy de acuerdo. Total que cuando llegó el momento en que ellos festejan lo que es la Navidad, curiosamente yo nací en esa fecha, 24 de diciembre, resulta que me detienen a la puerta y me dicen: queremos hablar contigo. Y dice: sí, te vamos a pedir de la manera más atenta que no digas que Yeshua o Jesús nació en Navidad, porque nos vas a echar todo a perder. Le dije: ¿vamos a hacer lo que dice Dios o vamos a hacer lo que dice Roma? Si ustedes van a seguir las tradiciones de Roma, pues mejor sigan el catolicismo y no sigan al Señor, porque la Semana Santa que se festeja dentro del cristianismo fue puesta por el Papa y fue puesta por la Iglesia Católica. Domingo de Ramos fue puesto por la Iglesia Católica. Yeshua no entró el domingo, Yeshua entró un Shabbat en Jerusalén.
El viernes, ellos celebran jueves y viernes santos, fue puesto por la Iglesia Católica. La Semana Católica que celebra el pueblo cristiano es católica. Cuidado con eso, la imagen del celo. Tamuz, el dios que adoraban los romanos. Roma, la imagen del César, no es Yeshua. Cuando Pilatos le dijo a nuestro pueblo, ¿a quién quieren que suelte? A Yeshua Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre. Barrabás también se llamaba Yeshua. O a Yeshua Hanikra Mashiach, o a Yeshua llamado el Mesías. Diciéndole Dios a nuestro pueblo y diciéndote a ti, hermano, también, que me escuchas, cristiano. ¿A quién quieres? ¿A un Yeshua romano, Barrabás, o al Yeshua, el rey de los judíos? Tristemente, yo creo que el rabino Viñas no ha entendido que él dice, porque estuve viendo uno de sus enseñanzas de Miqueas capítulo 5, Mica o Mija quiere decir, quien es como él, viene de precisamente Mikamoja, Bael y Nadonai. Mikamoja, Nedarbar Kodesh, Ora, Tefilot, Ose Felek. Ose Felek, hacedor de maravillas. Félix, al revés, es Ale, y habla del Mesías. Los antiguos rabinos decían que el ángel Félix, cuando se le presenta a Manoah, le dice que mi nombre es admirable. Félix, al revés, es Ale. Precisamente los antiguos rabinos decían que este ángel Félix llevaba el nombre del Eterno y que era el Mesías. Volviendo al tema, Mija, capítulo 5, él dice, Yeshua nunca fue Moshe, nunca fue gobernante, nunca gobernó sobre Israel. ¿Y cómo querías que gobernara sobre Israel? Si Shimón Bar Cayafa prefirió a Roma, diciendo, para que no nos vayan a atacar los romanos y vayan a destruir nuestro Beit Hamikdash, nuestro templo, mejor vamos a rechazarlo, nuestro rey es el César, rechazando a Dios. ¿No pasó lo mismo también en el tiempo del profeta Samuel, cuando el Eterno le dijo a Samuel, haz lo que ellos te piden, dale ese rey que ellos quieren? A mí me han rechazado. Y levantó a Saúl, y desde entonces hubo problemas. ¿Qué pasó con nuestro más grande profeta, Moshe Rabenu? ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Y él tuvo que huir a Medián con los gentiles a Arabia Saudita y casarse con una mujer que era hija de un sacerdote pagano, Yitro, sacerdote de Medián. ¿No es cierto, Rabino Viñas? Ahora, ¿no pasó lo mismo con Joseph, que cuando el Eterno le mostró que él iba a reinar sobre sus hermanos, lo entregaron por envidia a Egipto con los gentiles, donde su nombre fue cambiado, donde no era el nombre original de él? ¿No es lo mismo que ha pasado con Yeshua, que lo han convertido en Jesús, un Jesús que no tiene nada que ver realmente con él? Si vemos las escrituras, no de la traducción griega, que tiene muchos errores. Hay un evangelio de un gran rabino, Shem Tov, donde él claramente demuestra que el libro de Mateo fue escrito en hebreo porque trae muchos hebraísmos, donde demuestra que el Jesús griego no es el Yeshua judío que menciona el Brit Hadash, y debido a eso muchos rechazan a Yeshua. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Cuando rabino Viña dice que Miqueas capítulo 5 dice, no es que dice Betlehem, y quiere decir no necesariamente que sea la ciudad de Belén, porque hubo dos, Belén que está en Galilea y Belén que está en Judá, y puede ser un partido religioso como Bet Hillel o Bet Shammai. El asunto es que le está quitando textos en la parte de arriba donde dice, hija de guerreros nos han rodeado, golpearán en la mejilla al juez de Israel. Entonces dice, oh Belén de los efrateos, está hablando claramente de una Belén, una ciudad, no un partido, señor Viñas. Usted le está quitando las escrituras, cuidado con eso, está prohibido. Ahora dice Moshel, la raíz de la palabra Moshel es Meshalim, parábolas. Gobernante habla a través de las parábolas. Recordemos que la Torah tiene 4 sentidos, Pashat, Red, Drash y Sod, de interpretación de la Torah. Y vemos que la palabra Betlehem al revés. Lehem es Melech, rey, o Moshel, gobernante, habla a través de Meshalim, parábolas. Y sin duda viene la palabra Lehem, viene la palabra de una raíz que significa pelea. Rey ha causado una división, pero rey es el Mesías, señor Viñas. Yo creo, tú dices que eres rabino, me extraña, porque si tú fueras rabino, sabrías perfectamente que los antiguos rabinos decían que el Mesías iba a ser rechazado, y que en Isaías 53 ellos entendían que era un pasaje mesiánico, cuando Rashi, lamentablemente un antepasado mío, cometió el grave error de decir que se refería a que Israel había muerto por el pecado de Israel. Está fuera de gramática ese texto.
está hablando claramente del Mesías, y ahí está codificado el nombre. Cuando dice varón de dolores, experimentado un quebranto, ahí, señor Viñas, si habrás visto lo que hizo Westmander, que encontró los códigos de la Torá, y Maimónides, uno de los más grandes rabinos de nuestro pueblo, también hablando de los códigos de la Biblia, demuestra claramente, todo está codificado en el texto de la Torá. Lo que es, será, todo está ahí. Y ahí viene codificado en Isaías 53, no solo que Yeshua es el Mesías, sino los eventos de la crucifixión. ¿Cómo ves, Rabino Viñas? Creo que estás ciego, no ves más allá de tus ojos, hermano. Ahora, yo sé que él dice, no, es que no hay concepto de dos venidas. Entonces explícame lo de Isaías capítulo 11, donde dice, saldrá una vara del tronco y un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él los 7 espíritus de Hashem. Y dice que en aquel tiempo, cuando muere el lobo con el cordero, y dice claramente que en aquel tiempo él, el Mesías, será por bandera a los Goyim, y que en aquel tiempo alzará su mano por segunda vez para recobrar el remanente de Israel. La segunda restauración, 29 de noviembre del 47. Esto da a entender que entonces el Mesías ya vino antes, porque de otra forma este texto, o el contexto, se contradeciría a sí mismo, porque está hablando de alguien que es aceptado por los gentiles, que es bandera de los gentiles, que es la vara del tronco de Isaí, y que en ese tiempo es la segunda restauración de Israel, 29 de noviembre del 47. Entonces, si ese es el caso, ese Mesías ya vino antes. Y es obvio que es Yeshua. Tú dices que Yeshua no es el Mesías. Yo te voy a decir una cosa. Los antiguos rabinos sabían que el Mesías iba a venir. Decían que el Mesías vendría después del 4.º milenio. Que así como el 4.º día fue creado el sol, el Mesías en sus alas traerá salvación. En su zipzit, este Mesías que tú rechazas sanó a una mujer que tenía flujo de sangre. Y también dicen los antiguos rabinos que serían 4.000 años y que 2.000 años bajo el Mesías y habría un milenio del Mesías de 1.000 años. ¿Cómo ves, Rabino Viñas? Creo que si tú fueras rabino lo entenderías y lo sabrías. Y cuando ese acróstico de Yeshu, que no es su nombre, es un acróstico que dice que se ha borrado su nombre, lejos de ser borrado, ha sido honrado grandemente. No hay dos Mesías, Mesías ben Joseph y Mesías ben David. Eso se hizo después en la Edad Media, al rechazar al Mesías. Los antiguos rabinos decían, si Israel lo merece, él vendrá en un asno. Y si no lo merece, en las nubes del cielo. Ya vemos que la primera parte sucedió y sabemos que Melech Shlomo fue investido. La primera vez lo hicieron sentarse en el asno y había una segunda vez. Si la Biblia habla que en Daniel capítulo Daniel 9, 24 al 27, sabe pues y entiende que la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 2 periodos, 62 y 7. La historia ha demostrado que ha habido 2 órdenes de Israel, 2 restauraciones, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. Tito, en el año 70, entonces el Mesías ya vino antes, Rabino Viñas. Es obvio que vino antes. Así como nuestros hermanos fueron a Egipto a ver a Sabnet Paneam, a Joseph con otro nombre, con otra investidura diferente, como vestido como un gentil sin ser un gentil, porque él era hebreo, y él era su hermano, que fue rechazado. Más tarde, él fue su salvador. Y así va a pasar con Yeshua, que lamentablemente Jerusalén va a caer en manos de los enemigos por haber confiado en Roma. Tristemente, siempre han confiado más en Roma que en el mismo Eterno. En el mismo Ezequiel dice claramente, 39, 38, dice, y porque dejaron de confiar en mí, yo los entregué en sus manos. Yo encontré ahí codificado, cuando dice, escondí mi rostro, la palabra Torah. Él encubrió la Torah de algunos. Y cuando dice, hijo de hombre, profetiza contra Gog, príncipe de Tubal y Mesec, ahí viene el nombre de ese hijo de hombre, Baranash, Yeshua. Y más adelante dice, se habrá la casa de Israel. De ahí en adelante dice en Ezequiel 38, que yo soy su Elohim. Y ahí viene codificado el nombre Mesías. ¿Será posible que no nos demos cuenta ni por el Zohar, ni por el Talmud, ni por las escrituras, ni por el código de la Biblia, ni por los antiguos rabinos que Yeshua es el Mesías? Entonces, esperemos a ver la segunda parte de esta historia, de ese Mesías precioso, que es incluso cuando dice en Génesis 45, dice, yo soy José, vuestro hermano que bendice a Egipto, vuestro padre aún vive. Ahí está codificado cada 12 letras el nombre Mashiach. Joseph era una figura del Mesías. Pero volviendo al tema, ¿por qué estoy hablando del monte? El monte habla de la cruz. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a subir al monte de la mirra y al collado del incienso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir, como viene en Gálatas capítulo, donde menciona en Gálatas capítulo 6, que las obras de la carne, los frutos del Espíritu, contra tales cosas no hay Torah, no hay ley? Ahí vemos claramente que la cruz es el remedio para que Él repose en nosotros. A veces decimos, Él vive en mí.
Y no es cierto, vivimos más nosotros que Él. Hace días yo tuve una visión preciosa donde el Señor me mostró que yo tenía una corona de espinas y tenía clavos y estaba crucificado y decía, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Se supone que eres tú. El Señor decía, ¿no entiendes cuántas veces me han crucificado en tu vida? Así han hecho con mi pueblo, con mi cuerpo. Pero Él, hermanos, Él vive, la iglesia, escuchen bien, quiero decirles esto, o la Keilah o congregación, tanto el hebreo o el griego. Pablo dice que ningún idioma carece de sentido. El cuerpo de Cristo no es cualquiera. La iglesia no es cualquiera. Son todos aquellos que han entrado en una relación personal. Hace años yo hablé con un pastor y me dijo él, yo nunca he visto a Jesús. Qué extraño. Tengo más de 50 años de ser ministro y nunca lo he visto. Entonces algo anda mal en tu doctrina. Porque Abraham lo vio, Isaac lo vio, Jacob lo vio, el pueblo de Israel lo vio, Moisés lo vio, los profetas lo vieron, Pablo lo vio, Pedro lo vio, Juan lo vio, y él sigue apareciéndose. En el libro de Joel, capítulo 2, dice, derramaré mi espíritu sobre toda la carne, mis siervos profetizarán y mis siervas, y los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no será roja como sangre antes que venga el día del Eterno. Curiosamente, estos eclipses de luna y de sol no volverán a ocurrir hasta dentro de 500 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya empezó el día del Señor. Probablemente. En Israel están diciendo, Él ya está aquí, porque están confundiendo los eventos de la primera venida con la segunda venida. Él viene en los cielos, Él va a descender al sonido del llover y va a llevarse a su gente. Pero si algunos están caminando con una arrogancia, con una soberbia, pensando que su tesoro está en la tierra, van a perderlo todo. El error de nuestro pueblo, un mensaje al rabino Viñas, el error de nuestro pueblo fue precisamente que cuando Pilato se lo llevaron a Yeshua, Pilato le dice, juzgadle según vuestra ley. A nosotros no está permitido matar a nadie, y eso era falso, porque mataron a Esteban. Y entonces dice, ¿de dónde pertenece? Es de Galilea, llévenselo a Herodes, no me corresponde a mí. Se lo lleva a Herodes, Herodes era Idumeo, puesto por Roma como rey de Judea, y Herodes lo regresa a Pilato. Y Pilato dice, lo voy a examinar, viola la ley romana. Entonces, cuando él pensaba soltarlo, el Cohen Gadol, el señor Viñas, dijo, si lo sueltas, no eres amigo del César. Pues cualquiera que hace algo contrario se constituye enemigo del César. El César, Roma, señor Viñas. El rechazo de nuestro pueblo a favor de Roma y rechazando a su Mesías. ¿No hicieron lo mismo con Moisés? ¿No hicieron lo mismo con Jeremías, con Isaías, con los profetas? ¿A cuántos profetas no mató nuestro pueblo, señor Viñas? ¿Será que estamos cometiendo el mismo error y no queremos entender? La misma situación. A Moisés le dijeron, ¿quién te ha puesto por shofet, por juez sobre nosotros? Y él fue rechazado, tuvo que irse con los gentiles. Lo mismo pasó con Joseph, tuvo que irse con los gentiles. Lo mismo en Isaías 11, que los gentiles esperaban en él y que él será bandera a los gentiles y que en aquel tiempo él restaurará por segunda vez a Israel. 29 de noviembre de 47, fue dada la orden para restaurar a nuestro pueblo. ¿Qué pasó? Está pasando lo mismo. El tema es el monte. ¿Cuánto has muerto para que él viva en ti? Si no morimos a lo que somos, no puede él vivir en nosotros. Y si queremos ir en el arrebatamiento, escuchen, tenemos que morir al yo. Yo hace tiempo, una persona que yo conocí, yo le dije, Dios te bendiga. Y ella me dijo, Dios te bendiga en una forma fría. Y me dejó la mano tendida. ¿Cómo puede ser que una persona que diga que cree en Cristo hace eso? Una dureza, una soberbia. Eso se puede entender de una persona que no conoce, pero una persona que supuestamente conoce. También hace años, un pastor, cuando yo tenía interés en una persona, dijo, ella está demasiado alta para ti, tú no estás al mismo nivel que ella. Si supiera claramente el pensamiento de Dios, el Señor me dijo, no, ellos son los que no están a tu nivel, porque yo te amo. Y todos aquellos que se humillan serán enaltecidos, y todos aquellos que se engrandecen serán humillados. Y quiero decirte una cosa, si tú no eres parte del pueblo judío, Efesios 2:11, un solo templo, un solo hombre, Colosenses capítulo 2, no haciéndose de la cabeza, sino celebrar sus fiestas. Si tú no eres parte del pueblo judío, perdóname, serás cortado. Y el pámpano que es cortado es echado al fuego y se secará y arde, dice Yeshua. Necesitamos ser injertados dentro del pueblo judío. El tema, hermanos, era el monte. Veré al monte de la mirra, al collado del incienso, hasta que apunte el día. Y huyan las sombras, en la oración, el incienso, el aloes, la mirra, morir al yo, para que Él pueda vivir en nosotros y pueda manifestarse en nuestra vida. Porque si morimos al pecado, ya no hay pecado que perseguir. Nosotros morimos una vez,
pero no volvemos a morir 2 veces. En eso sí estoy de acuerdo con el señor David Diamond, de que nacemos 2 veces y morimos una. En eso él tiene razón. Estuve viendo también su libro y tiene mucha influencia cristiana su libro. De hecho, él elimina una de las órdenes para restaurar Jerusalén. Cuando sumas 62 más 7 dan 69 y queda una semana de 7 años, que se supone que el anticristo tiene que hacer un pacto con Israel. Yo le digo al señor David Diamond, si ahorita los rabinos dicen que el Mesías viene en este año y que ya está aquí, y la gematría judía menciona claramente que el Mesías tiene que venir en este año, yo te hago una pregunta, ¿dónde están tus 7 años? Porque Mateo 24, 34 dice que no pasará esta generación sin que él regrese. Está por concluir la generación. Tú mismo hiciste un video en el que en 2018 se acabó la generación. Entonces, una generación judía son 50 años. Bíblicamente son 70, 80. Pero yo te digo una cosa, si ya está el altar, ya está la vaca roja, ya está todo. Y dice Zacarías capítulo 6, verso 12, el Semac de Adonai construirá el templo. Ese templo, Ezequiel, léelo todo, hermanito David Diamond. Ahí hay sacrificios por el pecado. Así va a ser cuando venga el Mesías. Yo sé que si nosotros nos vamos en el arrebatamiento, no vamos a necesitar de eso. Pero aquí va a haber gente sobreviviente que va a necesitar de una cobertura porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, quiero aclarar algo. Es importante buscarlo. Si Él viene en el rapto en este año, ¿qué va a pasar si nos quedamos? Ahora, si el anticristo es levantado, ¿sí? Y el falso profeta es levantado, y el chip sucede, el Espíritu Santo no nos va a abandonar. Algunos dicen que Él va a ser quitado en medio. Eso no es cierto. Las Escrituras dicen, el Espíritu Santo que estará con vosotros para siempre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Van a estar los 2 testigos, los 144,000 no son judíos, de todas las tribus de los hijos de Israel. Él no va a abandonar a los que se queden. Algunos dicen que esto de que son decapitados es la segunda oportunidad. Yo quisiera que me mostraran en las Escrituras donde dice que es la segunda oportunidad, porque no encuentro ese versículo. En Apocalipsis 20 dice, vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibir su marca en su mano o su frente, y reinaron con Cristo 1000 años. Si esa es la segunda oportunidad, pues qué padre, porque van a reinar 1000 años como reyes con Cristo. Imagínense. Me decía una persona, entonces, ¿qué va a pasar si nos vamos o nos quedamos? Yo creo que la respuesta está en esto. El que quiera amar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí y el evangelio, la hallará. Pedro negó al Mesías. ¿Y cuál fue su final? La cruz. Si tú caminas diciendo, no queriendo morir en la cruz o recibiendo persecución, es muy probable que te quedes y vas a tener que pagar un precio con tu vida. Pero si tú no niegas a Yeshua y quizás te expulsan de algunas iglesias o quizás algunos líderes no te reciban o te ataquen, ten la seguridad de que tú no te vas a quedar aquí porque tú estás sufriendo aprobio. Estéfano fue apedreado por los líderes en la sinagoga. Juan fue expulsado de la congregación por Diófretes y él era uno de los apóstoles del Mesías, imagínense. A mí una vez en una iglesia, solo porque dije que el Eterno, en el Padre Nuestro, en el Kadish, que Yeshua habló acerca del Padre Nuestro, cuando les dije yo, me dijeron, ¿qué opinas tú del Padre Nuestro? Pues cuando Yeshua dijo, Avinu Shabashamayin, Yikadesh Taboma Juteja y Acer Resoneja, que en Basamayin, que en Bajar Edlegen Jukenu Telanun Hayon. Cuando él habló acerca del pan nuestro de cada día, yo les dije, Edlegen Jukenu. Me dijo un maestro de hebreo hace mucho, me dijo, Jukenu viene la palabra Jukat. Dios, el Eterno te bendiga, donde quiera que te encuentres, hermano. Jukat es precepto, la raíz es esa, el pan de tu Torah, de tu palabra. Este hermano me sacó del brazo y me sacó de la iglesia, solo por decir eso. Es que no somos judaizantes, no entienden. Judaizantes son aquellos que eran gentiles, se convierten al judaísmo y es muy válido. Lucas no era judío y se convirtió al judaísmo y es uno de los 4 evangelistas. Es Judas Iscariote también. Y judaizante es una persona en la época de Pablo que querían que los hermanos se circuncidaran para ser salvos. La circuncisión no es para salvación, entiéndanlo. Tampoco estoy en contra de eso, porque en Hechos 22 dice claramente que Pablo circuncidaba y aún predicaba la circuncisión. Y decía, y él llegó a entender, si te circuncidas y no guardas la ley, de nada te va a servir. Porque aquel que no está circuncidado te va a condenar a ti, que con la letra de las escrituras, grafos en griego, no cumples las escrituras. Y es tristemente porque mucha gente que no sigue la fe en Yeshua, que no conocen en la Biblia, se portan mejor que tú. Yo lo he visto mucho tiempo. Las canciones no son tan terribles como tu hipocresía en las iglesias. Y una cerveza no te emborracha. O si te emborracha, tal vez te puedes curar la cruda. Y está mal, porque Dios dice claramente que los vicios no son buenos. Sin embargo, en el libro de Proverbios 31 dice claramente que puedes
beber cerveza, se traduce como sidra y vino, pero si tú vas a ser rey con Cristo, te tienes que abstener de todo vicio y no debes de tomar ni debes. Más sin embargo, muchas veces cometemos el error de quedar bien y no quedamos bien. Tu pecado, tu maldad, lo que sale de tu boca es peor que una cerveza. Lo que sale de tu maldad es peor que un baile. Recordemos en Hechos capítulo 15 que las personas que pueden ser cristianas se les dice solamente 4 reglas de fe, que son precisamente no fornicación, no comer sangre, no idolatría y no avaricia. Pasadlo bien, son reglas del Espíritu Santo, pero lamentablemente mucha gente pone un montón de reglas. Cantaste canciones, tú eres un pagano, estás perdido, amas al mundo, ¿y acaso tú no? Lamentablemente ese es el error. Somos legalistas, ponemos más reglas que las que el Espíritu Santo pone. En vez de dejar que el Señor cambie la vida, que esa persona que tome deje de emborracharse. El problema no es la cerveza, el problema es el vicio. El problema no es el sexo, el problema es la fornicación y la prostitución, el tratar de hacer negocio con eso, cuando eso es algo que Dios ordenó en una pareja dentro del matrimonio. No convirtamos algo malo en bueno, porque ese es el error que estamos cometiendo. Ahora, volviendo a un detalle, Dios ama a los homosexuales y a las lesbianas y Él puede transformar sus vidas para que ellos cambien. Pero en el libro de Apocalipsis 22 dice, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, los homicidas, los mentirosos. Y ahí la palabra perros, que Jesucristo mismo está diciendo, son los degenerados sexuales. Yeshua dice claramente, Él los llama perros a los homosexuales y a las personas que se pervierten en el sexo. Yeshua los llama perros, más sin embargo les da la oportunidad de que puedan cambiar sus vidas. Eso es todo lo que yo quiero añadir. Busquemos al Señor, busquemos el monte de la mirra, al collado del incienso, busquemos su presencia para que Él cambie nuestra vida. Shalom, Kol V'Chata, Ubraja.